este mes con la serie Lenguas Celestiales. Y mi tema en esta noche son las lenguas vigentes hoy. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 18. Aquí está el apóstol Pablo hablando y dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo le da mucha importancia al lenguaje celestial. Y el apóstol Pablo no era ningún ignorante. Hablaremos hoy sobre 3 razones importantes sobre el hablar en lenguas. Número 1. El libro de los Hechos nos habla de que cuando vino el Espíritu Santo, hubieron manifestaciones externas en las personas. Dice la palabra que el fuego del Espíritu Santo vino sobre todos, pero sobre sus cabezas. Es interesante. Sobre sus cabezas. Número 1, ¿tú ves? Tenga presente, anótelo y reténgalo. Dice que el fuego estaba sobre sus cabezas, pero no dentro de ellos. Dice que sopló un viento recio, pero los afectó de forma externa. Y lo único, diga lo único, que se manifestó de adentro hacia afuera, fue que todos hablaron en otras lenguas. Importante esto porque es necesario que todos podamos entender y comprender que todos podemos recibir al Espíritu Santo. Amén. Pero eso no quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo esté dentro de usted. La única señal bíblicamente que relata acerca de la manifestación del poder de Dios en las personas por medio del Espíritu Santo fue a través del lenguaje celestial. Vemos que sopló el viento. El viento no sopló de adentro hacia afuera. Los que estaban ahí lo pudieron palpar, lo pudieron sentir. Usted está en esta noche aquí, usted palpó la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que una llenura viniera sobre usted. Número 2. La siguiente razón en la que el apóstol Pablo hace referencia y para que se practiquen en la iglesia. Pablo no le está hablando a ningún concilio, Pablo no le está hablando en una conferencia, Pablo no está hablando con los sabios y entendidos de este siglo. Pablo le está hablando a la iglesia. Ahora, ¿qué son las lenguas celestiales? Es un lenguaje de una comunicación que solamente el cielo tiene. No quisiera adelantarme mucho de lo que resta en las siguientes semanas. Simplemente voy a adelantar eso. En el principio, ¿cuántos lenguajes había en la tierra? ¿Cuántos? Dice que todos hablaban un solo lenguaje. ¿Por qué tuvo que Dios confundir las lenguas? Y dice que todos comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. Diga, por la rebelión.
¿Es o no es la rebelión una maldición? Por la maldición, Dios tuvo que traer una confusión en la vida del ser humano para hablar lenguajes terrenales. ¿Por qué cree usted que a nosotros nos cuesta tanto tener una relación con Dios? ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado y no podemos entender? ¿Se da cuenta por qué hay tantos problemas de desobediencia en la vida de los creyentes? Porque no hay un lenguaje, no hay una comunicación en el cual yo pueda entender. Si usted aquí viene y me habla en ruso, yo no sé qué me está hablando. Y no es porque Dios no tenga la capacidad de entender lo que usted y yo decimos. Pero te pregunto, ¿puedes entender lo que Dios te está hablando? Número 3. ¿Qué otro don ha sido tan perseguido por Satanás como el hablar en lenguas? Para que nuestro espíritu no tenga conexión directa con el Padre Celestial. Si usted pierde el hablar, si usted pierde el poderse comunicar con alguien, ¿cómo vas a poder comunicarte con las personas? Por más que se conozcan. Si yo pierdo mi forma de hablar, mi esposa, aunque hemos estado por muchos años casados, no me va a poder comprender lo que yo quiero decir. Eso me va a traer una frustración. Y por lo tanto, voy a tratar de dejar de tratar de comunicarme con ella, porque sé que no me va a poder comprender. ¿Me lo voy a explicar? ¿Alguien me regala un amén? Al pasar esto, hay una falta de comunicación. Se da un aislamiento. Y ese aislamiento es el que Satanás ha provocado y ha querido y ha buscado, ha trabajado para que la iglesia de Jesucristo no tenga comunicación y comunión con el Padre. Cuando Jesús le habla a sus discípulos y le dice, no salgan de la ciudad hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, le dijo algo más. Y sean llenos del poder. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo puede venir sobre un hombre, sobre una mujer, y no necesariamente estar lleno del Espíritu Santo? No necesariamente tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo tenemos que anhelar ese poder. Ahora, si sucedió hace 2000 años, un grupo de hombres y mujeres que se encerraron con Dios, creyendo a una promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y los iba a llenar de poder. ¿Por qué usted y yo no podemos atrevernos a creer que esa promesa sigue vigente el día de hoy? Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual Jesús les dijo que no hicieran nada. Por eso hay tanta gente enredada, confundida, aturdida y disparando para todo lado, porque caminan sin dirección del Espíritu Santo. Vemos iglesias, y no quiero hablar del cuerpo de Cristo. No estoy aquí ni para juzgar ni para criticar a nadie, porque Dios no me llamó a él. Es simplemente, lo traigo ahorita,
para que podamos comprender cuál es la carencia que tenemos como iglesia de Cristo. Por eso hay tantos ministerios, tantas iglesias, copiando sistemas del mundo para meterlos en la iglesia, para tratar de tener más adeptos. Aquí yo no quiero adeptos. Aquí yo lo que quiero es verlo usted sentado y sentada, lleno del poder y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que a mí me interesa más? Que usted crea la palabra, que usted crezca en el poder del Espíritu Santo, para que las obras mayores que Jesús dijo que haríamos en su nombre, usted las haga. Para que se cumpla la palabra cuando dice que Él siendo rico se hizo pobre, para que usted y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿De qué vale que yo sea el único prosperado en esta casa? Y que usted sienta y crea que yo le estoy sacando a usted los ojos. Y yo caminando en la injusticia de ver que usted no tiene ni qué comer. Y yo jactándome. Y sacando los ojos a todo el mundo de a dónde voy y a dónde no voy, qué como y qué no como. 1000 veces no. Si la bendición de Dios baja por la cabeza y usted como cuerpo, como vestidura, usted no está siendo tocado por ese mismo poder, por esa misma bendición, hay algo que está haciendo cortocircuito. Es interesante que las lenguas las da el Espíritu Santo y ni usted ni yo las podemos imitar ni aprender de nadie. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo para que viva el fuego del don de Dios que estaba en él. Es muy probable que Timoteo había dejado de hablar en lenguas para no quedar mal con nadie. Es muy probable que Timoteo hubiese dejado de hablar el lenguaje del cielo para poder ser aprobado por un círculo de gente influyente en un lugar. O que la gente de la iglesia no pensaran mal o se fueran a escandalizar y se fueran de la iglesia, pues creen que eso es locura. O que hagan cosas raras y entonces me voy de la iglesia también con mi dinero, y para no perder don Diego Grande, no, mire, vamos a dejar eso. Yo creo que eso no se practica. Yo creo que ya eso ya no sirve. Yo creo que ya eso no funciona. ¿Sabe cómo vino el avivamiento de la calle Azusa en 1929? Un poco de locos que se encerraron como que estamos aquí hoy, y comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a hablar el lenguaje del cielo, hasta que el Espíritu Santo dijo y los llevó a todos, y no solamente eso, 24 horas al día las puertas de ese lugar estaban abiertas, y la gente desde afuera, de que iban por la calle, caían de rodillas, llorando, pidiéndole al Señor perdón y misericordia. Y si funcionó para esa gente, durante 3 años duró el avivamiento en la calle Azusa. ¿No puede pasar hoy en Orotina? ¿Quién puede ponerle límites a lo que Dios quiere hacer? ¿Quién puede decirle a Dios,
el hombre? ¿Quién es el hombre para decirle no a algo que es del reino de los cielos? Algo así pasa hoy en día en la iglesia. No, mire, no oren lenguas porque aquí eso no ahuyenta a la gente. Pastor, mira que yo quiero llevar a alguien conocido, pero es que como dice ora en lenguas, puede llevar otro día que no se ora en lenguas. Qué difícil, mi hermano. Porque el que es nacido de nuevo nace hablando el lenguaje del cielo. Pastor, ¿quiere decir que yo he nacido de nuevo? Yo no dije eso. Pero entonces quiere decir que yo no soy lleno del Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que las lenguas celestiales es la lengua natural que habla el reino de Dios. ¿Y por qué lenguas angelicales y no en español? Porque Dios tiene su forma y su manera de comunicarse con el ser humano. Ahora, qué lindo y qué precioso es cuando usted procura, clama, cree, anhela poder tener esa comunicación directa con el cielo. Gloria a Dios. Por eso la iglesia no puede oír a Dios y escucha más la voz del diablo y puede dialogar con Satanás antes que con Dios. La falta de visión del cielo viene por causa de que la persona no sabe cómo opera, cómo accesar, cómo entrar, cómo salir, qué hablar, qué decir. Pero un hombre, Oral Roberts, edificó la Universidad de Oral Roberts. ¿Y sabe cómo vino los recursos? ¿Sabe cómo vino los materiales? ¿Sabe cómo vino la mano de obra? ¿Sabe cómo vino el terreno? ¿Sabe cómo vino todo? Orando en lenguas. Lo único. ¿Sabe cómo Dios dio gracia y abrió puertas para romper todo esto? Orando en lenguas. Gloria a Dios. Santo el Señor. La falta de visión del cielo y tendemos a copiar los diseños de otros y no buscar la mente de Dios, el diseño de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia sin visión perece. Tenemos muchos centros sociales hoy en día con un rótulo que dice iglesia y simplemente son centros de reunión social. En una iglesia donde no hay oración, donde no se predica santidad, donde no se cree en el lenguaje del cielo, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no es iglesia. Cuando usted ora en lenguas, no habla de su propia cuenta.
sino que el Espíritu de Dios le da a usted que hable. Usted solo le está prestando a Él sus cuerdas vocales. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15. El apóstol Pablo sigue hablando. El apóstol Pablo le dedica todo un capítulo solamente a ese tema. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pastor, es que yo he creído y a mí me dijeron y teológicamente esto y teológicamente lo otro. Quiero decirle, el apóstol Pablo hablaba cinco idiomas. Fue graduado en las mejores universidades de aquella época. El apóstol Pablo aquí sabe de lo que está diciendo y de lo que está hablando. Si bien es cierto, el libro de los Hechos habla de que hubo gente que le escucharon hablar en su lengua materna, eso es una lengua natural. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo hizo fue en aquel momento venir sobre ellos, derramar sobre ellos para que pudieran entender con claridad en su propio idioma y no en arameo, que era la lengua que se hablaba en ese lugar, sino que escucharan hebreo, escucharan otros idiomas de los cuales no podían entender, para que la palabra de Dios les abriera el entendimiento y fueran alumbrados por la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí está hablando y dice: oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. ¿Se da cuenta? Son dos cosas. Son dos idiomas diferentes. Cuando usted ora en lenguas, usted está en una relación con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios con usted. Pastor, pero es que no entiendo qué es lo que estoy diciendo. Es que no es con el entendimiento. Las cosas espirituales no se entienden. Usted y yo tenemos que aprender y a desear el lenguaje del cielo. Estás pasando algo, en lugar de quejarse, en lugar de estar ahí llorando y viendo esto y viendo aquí y como allá, comience a orar en lenguas, y lo que usted está hablando en lenguas está brosabaiki, arriba sote de mequía, lemaba sote de meseya, masulco curiaza maseya, camoya macete de mequía, anselena de mesía, y usted va a poder ver cómo su espíritu comienza a renovarse y comienza a llenarse de una fuerza que solo el cielo la puede dar. Y después de que ya se está orando, usted dice: sí, Señor, yo lo recibo. Padre, yo lo declaro. Yo declaro la fe que vence al mundo. Yo declaro, Padre, que tú me has puesto como cabeza y no como cola. Tú me has dado, Señor, la oportunidad de estar arriba y no abajo. Yo declaro, Padre, que en el poder del nombre de Jesús, yo me levanto de esa situación. Yo declaro, Padre, que esta situación, esta carencia se va de mi casa. Que todo esto, Padre, se aleja de mí. El problema es que para mucha gente eso ya no funciona, ya no se practica. ¿Por qué cree usted que se ha dejado de practicar algo que vino de parte de Dios?
¿Sabe por qué la gente ya no cree en el dar? Porque no hay visión del cielo. ¿Sabe por qué la gente, antes de orar por un hijo, salen corriendo para la clínica? Porque no creen en el poder de Dios. No, pastor, yo creo en Dios, pero también hay que ser sabio, pastor, entiéndame. No, yo la puedo comprender en lo humano. Pero si su fe usted no la hace crecer, yo le invito para que usted le pregunte a Jairo en qué condición estaba su hija. ¿Y a quién fue a buscar? El problema es que la iglesia ya no confía en Jesús. El problema es que ahora nuestra mentalidad está puesta en el sistema. Entonces, te pregunto, iglesia, ¿para qué Dios? O le creemos o le creemos. ¿Cómo vamos a poder llegar a la dimensión que llegó el apóstol Pablo? Es decir, si vivimos, para Él vivimos. ¿Y la otra parte? ¿Vamos a creerla también? Y dice, y si morimos, para Él morimos. Pero ¿quién me apartará? ¿Ah? Pero para esa revelación hay que tener una relación con el cielo. Y esa relación solo viene con una comunión. Pastor, es que yo le oro a mi Padre Celestial. Muy bien. ¿Sabes cómo funcionan las tres personas? ¿Quién te lleva al Padre? A ver. Porque nadie va al Padre si no es por mí. Si Jesús nos lleva al Padre, tú no puedes llegar allá si no es por medio de Jesús. ¿Y quién te revela a Jesús? Si no es el Espíritu Santo, que te ayuda en nuestras debilidades. ¿Y cuál es el lenguaje que habla el Espíritu Santo? Si no, el Espíritu Santo no es materia. Si el Espíritu Santo es espíritu, ¿con quién se va a comunicar el Espíritu Santo si no es con tu espíritu? Y el lenguaje que habla tu espíritu tiene un lenguaje de quien lo dio. ¿Y quién te lo dio? Cuando Dios hizo un muñequito de barro y hizo así, que sopló. ¿Y la vida qué es? Es espíritu. ¿De quién es el espíritu? ¿Qué lenguaje habla Dios?
de Dios en la tierra. Claro, si tú le cortas el lenguaje, ¿cómo vas a edificar? ¿Cómo se va a comunicar? No puede hablar el lenguaje del cielo. Y todo lo que diga en nuestro propio lenguaje, que vino como causa de una maldición. ¿Y quién es el padre de las maldiciones? Entonces, si las lenguas en un principio fueron confundidas a causa de la rebelión del ser humano, y la tierra está maldita por causa del pecado, y el pecado es producto de una vida de Satanás en la tierra, por eso es que Satanás sabe perfectamente lo que usted está diciendo, lo que usted está planeando, y te cambia la forma de hablar para que en lugar de hablar fe, hables la queja. ¿Sabe qué es lo peor? Que la gran mayoría de gente vive solamente por lo que viene un domingo a la iglesia, porque después de ahí la Biblia no la abren, no la leen, y es fácil escucharlos decir: pastor, es que yo trato, mira que yo he tratado, pero no entiendo, y como no entiendo, entonces mejor la cierro y la dejo de leer. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes leerla con tu entendimiento. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te la va a revelar. Y una cosa que usted lee hoy y Dios te lo revela por medio del Espíritu Santo, una realidad hoy, que estás pasando una circunstancia hoy. En 10 años estás pasando otra circunstancia totalmente diferente. Pero aquella palabra la vuelves a leer y te habla de forma distinta para el momento y la ocasión que tú estás atravesando. Porque la palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios no pasa de moda. Y si el apóstol Pablo hablaba de hablar en el Espíritu, lenguaje celestial, y habla de un lenguaje terrenal, queda totalmente evidenciada de que hay dos lenguas, y no es lo que por mucho tiempo a más de uno le hicieron creer, que el hablar en lenguas, eso fue para aquel entonces y fue para aquel momento solamente, para que les escucharan hablar en el idioma natural. Para todos esos teólogos, les hago una pregunta. Si fuese así, el apóstol Pablo estuvo con esos 120. ¿Y de dónde supo Pablo que había un lenguaje del cielo? ¿Y por qué Pablo habla de que él hablaba lenguajes angelicales? Y cuando habla de angelicales, es una forma del traductor que utilizó para decir lenguas celestiales. Por eso, estás en depresión.
¿Estás con esto? ¿Estás aquí? ¿Estás allá? ¿Sabe qué hay que hacer? No hables con el entendimiento, porque el entendimiento ya está afectado por lo que estás pasando. Comience a hablar en lenguas y el Espíritu Santo se va a comunicar con tu espíritu y le va a ordenar a su espíritu que comience a tomar dominio, que comience a tomar control de su alma y su cuerpo. Esta carne se sujeta. Comience a practicar. Pastor, pero es que yo no tengo las lenguas. Comience a pedirlas, porque ningún niño nace hablando. El niño aprende. ¿Y cómo aprende? Escuchando y escuchando. ¿Cómo vas a aprender? Escuchando. No lo que hable yo, no lo que hable el hermano que tiene la par. No, escuchando al Espíritu Santo de Dios que te da que hablar. Si el apóstol Pablo nos enseña, ¿quién es el hombre para que nos diga de que eso no son vigentes el día de hoy? Si la gracia de Dios y el favor de Dios vino para atravesar ese lugar orando en lenguas, yo le testifico de que hay un poder creativo dentro de nosotros, que es por medio del Espíritu Santo de Dios, con un lenguaje celestial, y te da sabiduría y te da entendimiento, y ese es lo que te da gracia y te da favor delante de los hombres, para que entonces cuando usted hable el lenguaje del hombre, ya usted está lleno del poder. Y como está lleno del poder, no hay nada que te pueda hacer resistencia. Pastor, yo quiero hablar. Bueno, desea la tarea de aprender. Un niño de meses no sabe hablar el lenguaje suyo. Tratamos de bajarnos al lenguaje de él para interpretar qué es lo que quiere decirnos. El día martes estábamos aquí en el discipulado de Timoteos y estábamos ahí. Mi hijo David interpretó el lenguaje de un hijo, de una de las hermanas. Dice, vea, lo que le está diciendo es, tengo hambre. Porque nada más decía, no, de verdad. Y le daban de comer y se callaba. Y ya se llenó. Y la forma de expresarse, el tono era otro. Entonces mi hijo le dice, ¿se da cuenta? Que es hambre lo que tenía. Y al otro que, la misma. Pum, le dio lo mismo y se cayó. Dios, en su gran misericordia, nos ha tenido y nos ha guardado. Ahora es tiempo, mis hermanos, de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de que hablemos el lenguaje del cielo como hijos y como hijas de Dios. Si le van ese aplauso, déselo al Señor. Gloria a Dios. Termino diciéndote eso. Vamos a comenzar a hablar un lenguaje del reino. Y el reino de Dios se va a manifestar. Cuando usted habla con el Espíritu Santo, el lenguaje que él habla, su gracia, su favor, su llenura
viene. Y dice la palabra que todos fueron llenos. Así de que 3 puntos te toqué hoy. La otra semana le tengo otros 3 puntos más. Pero yo le aseguro que antes de que termine este mes de noviembre, a usted lo van a catalogar de un loco o de una loca. Sí. Y va a llegar a la pulpería. ¿Qué se le ofrece? Bro, saca tariba sete de bequía y bababasaya. ¡Ay, cadera de bequía y babasaya! Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Que Cristo viene pronto, arrepiéntete. ¿Sabe cómo? ¿Sabe que eso es bíblico? Lo que le estoy diciendo. Dice el libro de Hechos que hay una gente que dice, ahí vienen esos locos que trastornan al mundo. Yo quiero ser un loco. ¿Cuántos locos quieren haber aquí? Que trastornen Orotina con el poder de Dios y de predicar este evangelio a toda criatura y de predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio? Un evangelio de poder, un evangelio del reino de los cielos, un evangelio de santidad, un evangelio de sanidad, donde no se juzgue, sino más bien que se llame el arrepentimiento. Un evangelio de amor, pero un evangelio con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, hijos e hijas de Dios, que cuando le pidan un consejo, mire, ¿y usted qué cree? ¿Usted qué me aconseja? Ya dejará de decirle, mire, lléveselo rápido para el doctor. No, venga, tráigamelo. Y le pongo las manos y en el nombre de Jesús, Rosate de Bacaya, Mazote de Besaya, y Calabajaya, Herredecía, y sano es. ¿Sabe cómo los demonios salen de un cuerpo? Cuando el poder de Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios viene. Cuando te bajan un callo. Cuando te golpeas el dedo chiquito así en el borde de la cama. Y usted dice, Camazote Rebequía, Sanaya, Navasella, Rosa Babayanda, Navasaya, alabando a Jesús, mi Camazote Rebequía, venga tu reino, Padre. ¿Ah? Gloria a Dios. Santo Señor. Gloria a Dios. Mañana estaremos en nuestra vigilia. ¿Y sabe cómo vamos a comenzar a orar? Brosa tarabasete de Bequía, arriba babababasete de Mesaya, hija ramasete de Nemesón de la batalla, y eleve Bequía de Basaya, oh ramamacita de bababayanda de Basaya, hasta que su entendimiento quede sin fruto. Cuando habla de quedar sin fruto, habla de que ya el razonamiento se pierde, ya usted deja de cuestionar y se concentra más bien en lo que está allá arriba, donde es la fe la que se mueve y ya no la razón. Amén. Gloria a Dios. Santo Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.